mujeres y videojuegos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspector Geek. El día de hoy voy a hablarles tanto de una anécdota, que es básicamente el cómo me inicié yo en los videojuegos, y que está relacionado con un tema que en realidad no entiendo en la actualidad, el hecho de que todavía se debata lo que es el envolvimiento de las mujeres en los videojuegos, y tengo que aceptar que durante toda mi infancia, básicamente, yo siempre fui ajeno a este, digamos, dilema de que si las mujeres juegan, si qué tipo de juegos les gustan, qué tipo de juegos son para mujeres, si debemos incluirlas más. Vaya, es un tema muy grande actualmente, ¿no? Las mujeres dentro de los videojuegos, y creo que hay muchas cosas de qué hablar, pero para mí siempre se me ha hecho interesante la historia de dónde vengo yo o de dónde se iniciaron los videojuegos conmigo, porque las últimas veces que he estado, digamos, intentando que hacer que mi esposa me acompañe a jugar, está este problema básicamente, ¿no? De que ella no se relaciona bien con los juegos, le asusta este medio que es tan, pues vaya, que sí es demasiado para asustarse, sobre todo como lo tratan muchos gamers y como lo tratamos, que es algo como lo más especial del mundo y que no se puede tocar, que no se puede criticar este tema. Y vaya que lo he notado no solo, digamos, con mi esposa o con familia o con otras personas, sino que realmente es un tema que lo he notado en foros, que lo he notado con amigas del trabajo, incluso vaya, con demasiadas personas, ¿no? El hecho de como el miedo a los videojuegos o qué tal. Y tengo que admitir que yo no lo entiendo, porque todas las personas que a mí me hicieron el videojugador que soy ahora, o básicamente iniciarme en el mundo de los videojuegos, fueron mujeres. Espero que este video lo estén viendo mis dos tías, que son pues personas muy especiales en mi vida, obviamente, y que ellas sabrán desde que vieron el título del video. No les anuncié que lo iba a hacer ni nada, pero seguro inmediatamente sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Y la historia básicamente va cuando yo tenía lo que eran 5 años aproximadamente, si no estoy mal. Y casi es de mis primeros recuerdos. Recuerdo que pues era un niño normal, se podría decir, ¿no? Me gustaban las tortugas ninja en aquel tiempo. Es de los primeros recuerdos que tengo, las tortugas ninja, de hecho. ¿Cómo inicié yo en el mundo de los videojuegos? Mis primeros recuerdos básicamente van a que una tía que me lleva no muchos años, creo que me lleva como 7 años o menos, de hecho, creo. Pues obviamente estaba chica también cuando pues ya era mi tía, ¿no? Entonces ella me llevaba lo que eran las maquinitas y yo la acompañaba, ¿no? Porque pues, simplemente es estar en el argüende y ver qué estaban haciendo, ¿no? Así de que sí, llévenme, vamos a ver qué tal. Entonces yo acompañaba a mi tía, y ella iba simplemente a jugar los juegos que había en cualquier juego, el que fuera, le encantaba. En aquel tiempo lo que había, y este fue el primer videojuego que yo llegué a tocar en la vida, ¿no? Fue un arcade de Mario Bros. 2. Eso fue lo que había en aquel tiempo, un arcade, que no sé cómo llegó Mario Bros. 2 a ese arcade. México, digo, tal vez me estoy saliendo de la historia, pero hace muy poco tiempo Capcom se enteró de que Street Fighter 2 estuvo en México, ¿no? Y realmente ninguna consola de Street Fighter 2 que estuvo en México fue oficial, o sea, Capcom nunca las vendió, por si alguien no sabía, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El chiste es que había Super Mario Bros. 2 en una maquinita. Yo recuerdo haber estado impactado de que hacía mi tía, ¿no? Era como que, wow, pues ya sabrás cómo es un niño para todo abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces mi tía era una viciosa realmente. O sea, ya tiempo después escuché que ya llevaba tiempo jugando, ¿no? O sea, ella misma me confiesa que no salía de las maquinitas jugando Donkey Kong, Pac-Man, o sea, juegos que estuvieron mucho antes que Nintendo, y tal vez hasta cuando yo apenas había nacido. Incluso mi tía ya sabía lo que eran los videojuegos, y vaya que le encantaban. Entonces ahí tenemos la primera mujer importante en mi vida que básicamente hizo que me gustara ese mundo. Pero el segundo realmente y extrañamente es ahora mi madre, que entra en esta historia, en esta ecuación, que tiempo después de que pues, yo creo que me veía mi mamá acompañar a mi tía y todo esto, un día saliendo de la primaria, llega mi mamá con una caja en las manos y me dice, mira, te compré esto. Y yo, ¿qué es eso? Y no, pues es el Nintendo.
Y yo, pero ¿qué es un Nintendo? No, no sé qué es eso, ¿no? Y me dice, bueno, pues es como las maquinitas, nada más que lo puedes jugar en tu casa. Y yo, ¿qué? Wow, no, pues vamos, ¿no? Vamos inmediatamente. Recuerdo que me emocioné porque tenía los recuerdos de las maquinitas, ¿no? Entonces al llegar a la casa, y recuerdo muy claro ese día cuando lo armamos, cuando pues toda la trifulca, ¿no? Que fue en la noche, ya, no me acuerdo por qué fue en la noche, pero ya era noche, lo recuerdo así. Estaban todos armando Nintendo. Y pues la primera en jugar fue mi tía, o sea, realmente yo no podía jugar. Y a esta ya se junta una ahora tercera mujer a esta historia, lo cual era una vecina que era mi mejor amiga en aquel tiempo, ¿no? Cuando estaba muy pequeño. Y ella también parecía que era videojugadora, cosa que yo creo que ni sabía, pero empezaron a jugar increíblemente las dos, ¿no? Lo que fue mi tía y lo que fue esta vecina estaban dándole y dándole a Mario. Y me acuerdo que en aquel tiempo ni siquiera tenía como que la envidia de déjeme jugar a mí. No, simplemente el hecho de ver el juego en pantalla, que era pues el primer Mario, Mario Bros. 1, estaba impresionado, ¿no? Era como que, ¿qué está pasando? O sea, está increíble esto. Entonces, tiempo después, digo, sí me daban ya chance de jugarlo después. A final de cuentas, según era mi regalo, pero parecía tal vez más para mi tía. Pero pude irlo jugando poco a poquito. Y si ya llevo tres mujeres en esta historia, ahora se suma la cuarta, la cual es otra tía, que es una tía pues muy cercana, básicamente se podría decir casi como les decimos que es nuestra segunda mamá porque siempre vivió en la casa con nosotros. Entonces ella la enseñó a jugar, a lo que entiendo, pues mi otra tía, ¿no? Entonces, entre las dos hicieron un par que el chiste era terminar el juego, acabárselo. Eran viciosas totalmente. O sea, yo realmente no era vicioso porque no recuerdo haberme clavado tanto. Digo, sí llegaba de vez en cuando y quería jugar y un ratito, pero tenía como que muchas entretenimientos, ¿no? Podía ver la tele, podía salir, no sé, pero ellas estaban obsesionadas con lo que era estos juegos, ¿no? Entonces, pues yo veía la pasión con la que jugaban, sobre todo el primer Mario, era como que, hoy quiero hacer todo, ¿no? O sea, quiero brincar, quiero llegar para allá, quiero hacer más cosas, ¿no? Tiempo después, en una Navidad, mi propia tía le recomendó juegos para comprar a mi mamá. O bueno, no, de hecho yo creo que también se los recomendé porque ya los había visto ahora sí con unos vecinos. Pero tuvimos lo que fue Mario Bros. 3, ¿no? Y ese juego nos llegó increíblemente a enviciar a todos. Era casi el comienzo de mis desveladas. Yo de muy niño creo que me desvelo. Y de ahí empezó, ¿no? O sea, realmente mis tías a veces ya estábamos dormidos todos en la casa y ellas seguían jugando la noche y diciendo hasta dónde llegaban, porque si no mal recuerdan, en Mario Bros. 3 no había manera de salvar el juego, ¿no? Entonces te lo tenías que acabar todo completo en una sentada, ¿no? Y era cada noche a ver hasta dónde llegaban y a veces era llegué al mundo 7 o llegué al mundo 6 y ya llegué al mundo 8, ya vi cómo está y eran unos maratones que nos aventábamos increíbles para pasar ese juego. Nunca desvinculé a mis tías de jugar en la casa, básicamente. Digo, a final de cuentas ya fui desarrollando como que un gusto por los videojuegos y realmente si, aunque, inclusive si alguien no me acompañaba a jugar, digo, a final de cuentas no me sobraba, ¿no? Tenía mis hermanos que también pues se fueron enviciando poco a poquito. Mi hermano, pues tengo tres hermanos y a todos les tocó jugar un poquito, ¿no? Entonces, no es que nos faltara que jugar, pero realmente nos enviciamos a los juegos. En la misma Navidad me llegó de regalo lo que es Adventure Island, que muchas personas todavía lo recuerdan como el juego de Capulinita, y yo estaba encantado con ese juego igualmente, era lo máximo, muy difícil, creo que nunca nos lo acabamos incluso, pero era un reto que nos poníamos a ver hasta dónde llegábamos y eran tardes completas, ¿no? De pasar esos videojuegos y realmente fue el inicio de lo que fue mi vicio por los videojuegos. O sea, realmente desde muy niño se podría decir que nací con este entorno y vaya que lo adopté muy fácilmente. Tiempo después, cuando llegó el Super Nintendo, seguimos con el mismo vicio, ¿no? O sea, los juegos de Mario siempre fueron el hit para nosotros. Mario World, pues ya se podían grabar ahora los juegos. Poco a poco yo empecé a jugar solo algunos juegos, ¿no? Como los que fueron los Zeldas, o juegos de pelea incluso, recuerdo. Pero en la familia, los juegos de Nintendo siempre eran tal cual. Para la familia los jugamos todos, y en especial mis tías.
Entonces llegaron en particular dos juegos que fueron el hit total para nosotros, los cuales fueron Yoshi Island y Donkey Kong Country, los tres. Pero en peculiar jugamos mucho el 2 y el 3. Y estos juegos los sacábamos con todo. No podíamos jugarlos si no los completábamos al 100%. Y eran varias repetidas. O sea, si no teníamos nada que hacer, nos sacábamos otra vez el Yoshi Island. Ok, y lo vaciábamos el juego y otra vez nos lo acabamos completo. Y mis tías sabían jugarlo de pi a pa hasta el fin. Donkey Kong igualmente. O sea, seguido decíamos, el truco está ahí, acuérdate, ta. O sea, pues realmente pues, como cualquier persona, ¿no? Que comparte su gusto y nunca le vi un como que adjetivo malo a los videojuegos. Mi mamá nunca se los vio tampoco. O sea, yo siempre era como, siempre y cuando cumplas con hacer pues tus tareas, que siempre estaba muy bien en la escuela yo, pues no hay problema, ¿no? Y pues realmente no lo había. Entonces, y a final de cuentas era algo que nos unía como familia. Entonces... pues son experiencias muy bonitas, ¿no? Que recuerdo. Cuando mis tías dejaron de jugar, curiosamente fue más o menos por la época del 64, porque el rompimiento de esta generación 2D a cambiar al 3D, realmente yo no creo que nada más haya sido mis tías, porque recuerdo que a muchas mujeres como que esa abstracción no les daba muy rápido. Y no digo de que les falta inteligencia o lo que sea, no, sino que simplemente ya no lo disfrutaban porque era como que muy complejo. Y realmente la otra abstracción que es el 2D es mucho más fácil de digerir, pienso yo. Entonces, y mucho más, digamos, disfrutable. O sea, no es tan complicado, por ejemplo, que yo como, no sé si es muy de mi género, pero como varón realmente, pues aunque fuera complejo, me gustaba resolver problemas, ¿no? O sea, por más abstracto y raros que fueran. Entonces, jugaba de todo, ¿no? Pero en ese tiempo más o menos fue cuando nos empezamos como que a apartar en el sentido de que yo me volví un devorador de videojuegos y ellas ya no tanto, al menos las historias principales, ¿no? Que realmente sí hubo un desconecte muy grande de los tipos de juegos que hubo. Los únicos juegos que nos reunían a toda la familia, y no les exagero decir toda la familia, eran Mario Party, ¿no? Que mucha gente dice que es un destructor de familias, pero a nosotros hacíamos inclusive apuestas, apostábamos lo que era dinero si ganábamos pues, tal cual un juego de 35 turnos o 50 inclusive, y eran demasiado divertidos realmente. Mario Kart también es otro juego que jugamos bastante, Smash Brothers lo llegamos a jugar, y uno muy raro que no mucha gente sabe que soy un fanático total, Pokémon Puzzle League. Nos los devoramos esos juegos, pero a partir de ahí ya se empezó a notar la diferencia. O sea, realmente ya el tiempo del GameCube, de los demás, ya se encasilló como que los juegos de familia en eso. No terminaba de ser otro Mario Party, otro Mario Kart, y hasta el día de hoy creo que si nos pusiéramos a jugar serían juegos de este tipo, porque a final de cuentas son muy entretenidos para cualquier persona, cosa que siempre ha hecho muy bien Nintendo, ¿no? Entonces esa es mi historia como tal de cómo aprendí a jugar videojuegos, y cómo lo que soy hasta el día de hoy ha sido mucho gracias a mujeres. Es por eso que hasta el día de hoy no comprendo mucho esta narrativa de como que querer incluir a las mujeres, o como si las mujeres fueran este ente aparte en el que les tenemos que enseñar cómo son los videojuegos. Creo que como cualquier ser humano, ellas comprenden muy bien lo que son, y creo que los videojuegos se han hecho, de hecho, más o menos encasillados. Afortunadamente tenemos ya muchas variaciones, como lo son afortunadamente los celulares u otros medios. El Wii fue el último esfuerzo que se me hizo increíble por unir a más personas, ¿no? Porque realmente los juegos hasta el día de hoy son una abstracción increíblemente complicada de ver. O sea, quien sea que me diga que Apex Legends, por ejemplo, que es el juego de moda actualmente, no es complicado, me está mintiendo. No es complicado para alguien que lleva años jugando, pero para alguien que nunca ha jugado, todos estos botones, todos estos conceptos raros que de repente sacan, que dices, ¿qué es esto, no? Y realmente se ha perdido mucho el sentido antiguo de que cualquiera pueda entender un videojuego.
cada vez se importa menos porque siguen siendo más juegos de nicho, este tipo de nuevos lanzamientos, ¿no? Entonces, yo creo que la opinión de las mujeres es muy valiosa hasta el día de hoy en los videojuegos, y el simple hecho de que digan qué raro está este juego, no se entiende, creo que es súper valioso porque puede que sea cierto, y de hecho creo que es cierto. Creo que hasta el juego que si ya eres vicioso en este ramo y piensas que no, es que cualquiera le puede entender, a veces no es así. Yo lo he intentado a veces con gente que no ha sido muy jugadora, cuando he estado en fiestas, que por ejemplo las novias de los amigos no juegan y así, que las queremos envolver y que dicen es que no entiendo cuál es la gracia. Y realmente es una crítica que creo que tiene mucho valor, porque no cualquier juego se entiende. Y vaya, yo trabajo de esto y es mi vida los videojuegos, pero aún así creo que falta mucho para incluir a más personas. No cualquier persona puede ser encantada por este tipo pues, de medio básicamente, y hay razones por eso. Hay razones que son de accesibilidad sobre todo. No cualquiera puede jugar fácilmente. Los controles, el simple hecho de que haya un control es inhibidor. Vaya, pues si la tele, o sea, si el hecho de saber cómo manejar la tele para algunas personas no es como sencillo, entonces jugar a un videojuego y reaccionar y estar al pendiente es complicado por ende, ¿no? Entonces hay que ser más comprensivos, sobre todo si tienen este interés ustedes de como que introducir a gente que no juegan, que son en este caso mujeres que les gustaría que jugaran un poco más, pues tengan entendidos que es un mundo complicado y que no hay nada malo con las mujeres, y que realmente ellas, como cualquier otra persona, pueden venirse al medio sin necesidad de empujarlas, ¿no? Si algo no está, si no está pasando naturalmente, es que algo está pasando mal en la industria en general. No tiene nada que ver, o no es nada malo con las mujeres. Ellas tienen toda la capacidad como cualquier otra persona. O sea, ni siquiera sé por qué estamos hablando de esto, ¿no? O sea, ni siquiera sé por qué tengo que explicarlo, como que si fueran estas entes raros de que, ay, mira, las mujeres son así, o sea, sí se puede. Y pues no sé, sigo, tal vez sí, ya está rara esta plática. Es por lo mismo, porque no entiendo por qué a la gente se le hace tan como que el tema, ¿no? Mujeres en los videojuegos, como cualquier otra persona en los videojuegos, ¿no? Chavos, si disfrutaron este video, les agradecería mucho que le dieran like a este video. Realmente sí ayuda muchísimo. Algún día voy a explicar por qué. Espero hacer un video de por qué ayudan los likes. Si no, igualmente suscribirse al canal y esperen más contenido, tanto lo que son blogs, videojuegos y más cosas aquí en Inspector Geek. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente tema.